Ahora tenemos propiedades de los líquidos, la viscosidad. Recordamos que la viscosidad es la resistencia a fluir y tenemos varios líquidos aquí con su viscosidad. Podemos notar que todos son moléculas, excepto el mercurio, y de que tenemos varias viscosidades diferentes. Entonces vamos a tratar de determinar por qué unas sustancias tienen mayores viscosidad que el otro. Entonces, si alguien quiere participar, podemos notar, les voy a ayudar con la estructura del glicerol. Entonces, glicerol es CH2OH, CH. En química orgánica se puede indicar esta misma estructura, muy sencillo, como así. Si ustedes siguen estudiando química, cuando estudien química orgánica, va a ver que hay tantos carbonos con hidrógenos enlazados que nadie quiere dibujar todos. Entonces simplemente utilizamos una intersección de líneas para indicar un carbono. Si el carbono está formando dos enlaces en el diagrama, está entendido que los otros dos incluyen hidrógenos, porque carbono forma 4 enlaces. Ok, ese es el glicerol. Entonces, ¿cuál es su fuerza intermolecular más fuerte? Los puentes de hidrógeno. Muy bien. Y podemos notar que su viscosidad es órdenes de magnitud mayor que los demás compuestos en esta lista. Entonces, son las fuerzas de puentes de hidrógeno y son más grandes incluso que el agua porque tenemos varias oportunidades de tener puentes de hidrógeno. Entonces, este puede formar muchos puentes de hidrógenos. El agua también, obviamente, puede formar puentes de hidrógeno, pero no tanto. Como el glicerol. El etanol también puede formar puentes de hidrógeno. El etanol, bueno, podemos ver su estructura lo suficientemente bien aquí. Puentes de hidrógeno. Tenemos aquí el mercurio en la lista. Qué raro, porque yo había dicho antes que ¿cuál es la fuerza intermolecular? Bueno, no es intermolecular, interatómico en este caso de mercurio. ¿Cuál fuerza? Metálica. Metálico, muy bien. La mayoría de los metales. Wow. Tienen las fuerzas metálicas o enlaces metálicos muy fuertes. El mercurio es una excepción importante. Sabemos que el mercurio es el único metal que es un líquido a temperatura ambiente. Este le da, entonces, para el mercurio, es una excepción. Sus enlaces metálicos son mucho más débil. Ups.
que normal. También es el único líquido a la temperatura ambiental. Ok. También tenemos aquí abajo tetracloruro de carbono, benceno, acetona y éter dietílico. Les voy a ayudar con unas estructuras, porque ese tiene un poco de ver con química orgánica. El benceno, bueno, tetracloruro de carbono ustedes pueden reconocer. Tiene la geometría molecular tetraédrica. Benceno, 6 carbonos formando un anillo con 3 enlaces dobles alternados con los enlaces sencillos. Acetona es una acetona aquí. Entonces, esos son CH3, CH3. Una pregunta, ¿la acetona puede formar puentes de hidrógeno? No, No. No, ¿por qué? Pero hay oxígeno, hay hidrógenos, ¿por qué no? porque no deja cosas que llama estas cosas dobles. Se me fue el nombre. Entonces, Bueno, yo diría que es porque yo veo los hidrógenos enlazados al carbono, no al oxígeno. Muy bien. Entonces, aunque tenemos oxígeno, aunque tenemos hidrógenos, no podemos formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué? No hay el hidrógeno enlazado al oxígeno. ¿Ok? Muy importante. El éter dietílico, su estructura, para mí se ve como un murciélago. 2 carbonos, el oxígeno y 2 carbonos. O, en otras palabras, H3C, CH2, oxígeno, CH2, CH3. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles de esos son polares? Profe, no sería como el hidrógeno con el oxígeno, digamos. En uno de los videos había dicho, no sé si se podría aplicar para esto, que cuando el oxígeno estaba como en el medio, era más fuerte o algo así. Que, por ejemplo, en la acetona, que el oxígeno está al final, no estaba como en el medio o algo así. No estoy muy segura. Muy bien. Entonces, el éter dietílico, nuestro murciélago aquí al fondo, ese es casi no polar. Técnicamente tiene un poco de polaridad porque no es completamente simétrico, pero es aproximadamente no polar. Pero usted tiene razón. Aquí, en la acetona, tenemos un dipolo de enlace
hacia el oxígeno, entonces es polar. El tetracloruro de carbono, ¿qué es? ¿Polar o no polar? ¿Quién puede decir si el tetracloruro de carbono es polar o no polar? Debe tener ¿Es dipolos no de polar? enlace. Muy bien. Aunque tiene dipolos de enlace, por su simetría, cada dipolo de enlace se cancela. Entonces, no polar por ser simétrica. Todos esos dipolos de enlace se cancelan. Dado que tiene 4 cloruros, ese tiene una masa molar muy grande. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo en que por la alta masa molar, las fuerzas de dispersión son más fuertes que la fuerza dipolo-dipolo que la acetona, por ejemplo. Hay una interacción diferente que no hemos notado para el benceno, son las fuerzas pp, pero no es muy importante en esta clase, entonces no se preocupe. Básicamente, en breve, cuando tenemos el benceno, ese es de vista lateral, los enlaces dobles están formados por los orbitales atómicos y cuando hay otra molécula de benceno arriba, sus orbitales pi se encuentran alineados y este le da la sustancia como otra interacción. Eso es cuando tenemos molécula planar y conjugada. No es muy importante en este curso. Bien, en el examen las preguntas están limitadas a cosas un poco más obvias. ¿Okay? No voy a tener, no voy a elegir bancos de preguntas que tienen como cosas muy, muy delicadas, como, oh, la diferencia es muy poco y es porque en este caso la masa molar es apenas suficiente para superar la fuerza dipolo-dipolo. Será, por ejemplo, una serie de compuestos en que todas las masas molares son aproximadamente iguales. Entonces hay que distinguir entre polar, no polar, puentes hidrógeno o no, la cantidad de puentes hidrógeno. Una molécula que puede formar muchos puentes de hidrógeno va a tener mayor
viscosidad, punto de ebullición, punto de fusión, tensión superficial, que es un compuesto que tiene menor habilidad de formar puentes hidrógeno o que no tiene la habilidad de formar puentes hidrógeno. ¿Preguntas aquí? Profe, entonces, digamos, según los datos que nos muestran la viscosidad, el más viscoso sería el tetracloruro de carbono, que dice 9.69. Pero hay que Bueno, poner por atención. el 10 a la menos 4. Eso es. Ajá. Entonces, básicamente tenemos tres grupos, para decirlo. Tenemos esos que son por 10 a la menos 4, por lo tanto tienen la menor. ¿Okay? Y aquí podemos ver que la lucha en cuál es lo más fuerte y cuál es lo menos fuerte es entre fuerzas de dispersión y polaridad. Dipolo-dipolo. Y solo las fuerzas de dispersión ganan cuando tenemos un caso extremo, como el tetracloruro de carbono que tiene una masa molar muy grande. También tenemos esta época aquí con los por 10 a la menos 3. Y aquí este se encuentra 1000 veces más fuerte que el mercurio, el glicerol. Entonces, 3 órdenes de magnitud más fuerte. O mayor viscosidad, de verdad. De ser más específico. ¿Okay? Entonces, antes de poner atención al coeficiente, hay que poner atención al exponente. Sí hay. Entonces, eso aquí se encuentra en orden. La viscosidad aumenta, sí. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Okay. Hay varios tipos de cristales. Para esos 4 tipos, molecular, red covalente, iónico y metálico, vamos a hacer una comparación con la forma de sus partículas, la fuerza entre las partículas, sus propiedades y algunos ejemplos. Entonces, por favor. Ok. La forma de las partículas, cuando tenemos un compuesto molecular, en general se encuentra amorfo, es decir, desorganizado. Entonces, la fuerza entre las partículas, esos pueden ser puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, o dispersión. Vamos a notar que todas las moléculas, todas las sustancias tienen fuerzas de dispersión. ¿Okay? En general, las fuerzas de dispersión son muy débiles, aunque hay excepciones para moléculas muy grandes. ¿Okay? Dado que esas fuerzas entre las partículas son relativamente débiles, en general se encuentra el sólido amorfo. Una excepción importante es el agua. Siempre hay excepciones. El agua forma cristales. Y es porque el agua tiene puentes de hidrógeno.
Entonces, los puentes de hidrógeno y el agua puede formar muchos puentes de hidrógeno. Tiene dos oportunidades de formar puentes de hidrógeno porque tiene dos hidrógenos enlazados al oxígeno. Por eso, el agua es una excepción que va a formar cristales. Para el red covalente, en este caso, vamos a tener cristal. Un cristal que es muy organizado. La fuerza entre las partículas son enlaces covalentes. En el caso de compuestos iónicos, también vamos a tener un cristal y también para metálicos son cristales. Las fuerzas entre las partículas de un sólido iónico, obviamente son ion-ion. Y metálicos son los enlaces metálicos. Entonces, la fuerza de atracción para sólidos metálicos, iónicos y red covalente es lo que da la habilidad de formar un cristal. Cuando hay una fuerte atracción entre partículas. Ok, las propiedades de nuestros sólidos están determinados por la fuerza entre las partículas. Entonces podemos ver, y ese es el tema del capítulo, obviamente, que la fuerza, el tipo de interacción o repulsión interpartícula es lo que nos da las propiedades. ¿Okay? Entonces, para red covalente, iónico y metálico, todos esos tienen muy alto punto de fusión y punto de ebullición. ¿Okay? Están bien con PF para punto de fusión y PE para punto de ebullición. Sí. Orden incorrecto. ¿Sí? Esa es la verdad para todos esos. ¿Sí? Los metálicos son maleables. Los iónicos en general son quebradizados. Y lo de red covalente, hay mucha variación. Puede ser muy duro o quebradizo o muy suave. Depende de su estructura cristalina. No puedo hacer este.
muy suave y todo entre los dos. Y la estructura cristalina. Nuestros ejemplos, y las moleculares. Esos van a tener baja relativa a lo demás, punto de fusión y punto de ebullición. En general son suaves, quebradizados. Aislantes. De electricidad. Y calor. Red covalente. Tengo tiempo. Ok, red covalente. En general, aislante de electricidad. Pero conductor de calor. Iónico, aislante. De electricidad y calor. Y los metálicos son conductores de electricidad y calor. Nuestros ejemplos, bueno, metálicos, obviamente varios. Tenemos todos los metales. Y aleaciones. Mezclas. Mezclas de metales. Esos metales son neutros. Iónicos, tenemos un metal con un no metal. El metal forma el catión, el no metal forma el anión. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Y hay muchos más. Red covalente, muy duro, tenemos diamante. Muy suave, tenemos grafito. Mismo elemento, mismo tipo de sólido, pero la estructura cristalina es muy diferente, por lo tanto sus propiedades son muy diferentes también. Molecular, ahí van, hay bastante. El agua, el amoníaco, si se puede formar su sólido. La grasa. Sus uñas. Profe, Ajá. perdón, abajo en los ejemplos, en el de metálica, dice todos los metales y usted sacó de ahí una flechita. ¿Qué es lo que dice? Sí, yo tampoco puedo leerlo. Voy a escribirlo de nuevo. Gracias. Ok. Entonces tenemos metal. Neutro. Puede ser puro o una mezcla.
con otro metal neutro. Cuando es una mezcla, la mezcla se llama una aleación. ¿Algo más? Entonces vamos a continuar. Okay. Aquí tenemos la comparación entre el diamante y el grafito. Podemos ver que el diamante es una red en 3 dimensiones de enlaces covalentes. Dado que los enlaces covalentes son muy fuertes, eso es lo que hace el diamante la sustancia más dura en todo el mundo. La sustancia más dura conocida. Y es porque tenemos una red en 3 dimensiones de enlaces covalentes. En comparación, aquí en el grafito, podemos ver, están organizados como hojas de un papel. Entonces, entre cada hoja hay una red en 2 dimensiones de enlaces covalentes. Entre cada hoja hay interacciones pi, pi. Y eso es porque el grafito, esta red, está formado por anillos de 6 carbonos y tenemos conjugación. Entonces, es porque la hoja es plana y conjugada. Dado que es plana y conjugada, tenemos la habilidad de formar interacciones pi-pi. Pero esas interacciones pi-pi son muy débiles relativa a enlaces covalentes. Por lo tanto, eso es lo que hace el grafito una de las sustancias más suaves conocida. Vamos a notar que el grafito es una excepción que entre cada hoja conduce electricidad.
porque tenemos esta conjugación. Entre la hoja. ¿Ok? Y el diamante, dado que calor es vibraciones, por lo tanto, se conduce fácilmente por la red covalente. ¿Ok? Bueno, vibraciones o movimiento. ¿Cómo estamos aquí? Bien, profe. Ok. ¿Alguien recuerde la definición de electricidad de Química General 1? No, perdón. ¿Ha visto este? No, ustedes no han estudiado electrolitos. No, está bien. Vamos a tener una definición más adelante de electricidad. Ok, listos. Ok, para los cambios de fase, vamos a... de verdad voy a dejar de grabar este para tener un video más, menos largo.